Soy una chica trans, fui a una fiesta alocada y terminé yéndome al departamento de un chico muy guapo. El problema es que cuando descubrió a mi amiguito, se asustó y ahora me quiere denunciar. La puerta se cerró y el pasillo se sintió como un escenario, con mi piel ardiendo de frío y de vergüenza, como si la ciudad entera me estuviera mirando. Escuché su voz detrás, descompuesta, diciendo palabras grandes como si fueran balas, y yo, con el corazón latiéndome en la garganta, entendí que me estaba convirtiendo en la historia de alguien más. Si quieres saber cómo terminé semidesnuda en un edificio ajeno mientras un desconocido hablaba de denunciarme, tengo que retroceder al principio. Yo me llamo Sabrina y no soy una chica discreta, nunca lo he sido, porque la discreción es para quienes pueden darse el lujo de pasar desapercibidas. Aprendí temprano que en cualquier lugar hay un ranking invisible y que la gente, aunque finja lo contrario, siempre está midiendo quién brilla más y quién se queda como decoración de fondo. No es soberbia, es supervivencia estética y social. Cuando te miran con lupa, tú te vuelves tu propia obra maestra a propósito. Me cuido el cuerpo, el pelo, la ropa y la energía porque la primera impresión es una moneda, y yo no gasto en monedas pequeñas. A mí no me interesa encajar, me interesa ganar sin pedir permiso. La fiesta esa noche era de esas que empiezan como una excusa y terminan como un rumor, luces bajas, música cara, gente perfumada fingiendo que no está buscando validación. Fui con amigas, pero en realidad esas salidas son competencias disfrazadas de amistad, cada una probando su propia capacidad de dominar el espacio. Yo entré como entro siempre, con calma, observando, eligiendo dónde se colocan mis ojos y dónde se coloca mi cuerpo. Me gusta ubicar el centro emocional de un lugar y moverme alrededor como si fuera mío. A veces hay miradas de admiración, a veces hay miradas de incomodidad, y ambas cosas me sirven. La incomodidad también es una forma de reconocimiento. En la zona VIP lo vi por primera vez, Leo, apoyado en la barra como si el mundo fuera simple y él no tuviera que esforzarse por existir. Era guapo de una manera que no se siente barata, de esas caras que parecen esculpidas para que nadie les diga que no. No estaba gritando ni haciendo espectáculo, y eso me llamó la atención, porque la seguridad real no necesita ruido. Él miró hacia mi dirección y sostuvo la mirada lo suficiente para que yo entendiera que había intención, no solo curiosidad. Yo también lo sostuve, porque no compito bajando los ojos. Fue un intercambio breve, pero en mi cabeza sonó como un «te vi» y un «me ves». Cuando nos acercamos no hubo ese juego incómodo de preguntarse qué decir, porque hay gente que encaja rápido cuando el paquete entero es atractivo. Hablamos de cosas superficiales como si fueran profundas, la música, la vibra del lugar, la idea de que todo el mundo estaba actuando, y en el fondo era cierto. Leo me dijo que le gustaba mi presencia, que yo tenía algo, y yo supe que ese algo era lo que él no podía encontrar en las chicas que lo rodeaban. A mí me gusta escuchar ese tipo de frases porque son el primer paso de la rendición. Le di atención medida, porque si das demasiado rápido, pierdes el control del ritmo. Lo dejé que creyera que él estaba conduciendo, cuando en realidad yo estaba eligiendo cada curva. Mientras avanzaba la noche, yo notaba los detalles que muchas ignoran por querer sentirse relajadas, la forma en que él revisaba su celular sin ansiedad, la manera en que se reía sin mirar alrededor buscando aprobación, el tipo de hombre que se acostumbra a que las cosas le salgan. Eso suele venir con un defecto, creen que pueden decidir quién es valioso y quién no, como si fueran jueces en un concurso. A mí no me asustan esos hombres, porque son los que más se desordenan cuando algo no les sale como lo imaginaban. Leo tenía ese aire de todo bajo control, que se siente delicioso hasta que se vuelve arrogancia. Y yo, sinceramente, disfruto romper esa sensación cuando se lo merecen. No fue una noche de promesas ni de romance, fue química, atracción y esa electricidad que hace que dos desconocidos se sientan con derecho a tocarse el ego. Él dijo que no quería quedarse en la fiesta, que estaba cansado del ruido, y yo lo interpreté como lo que era, una invitación disfrazada de queja. Acepté porque la noche me estaba quedando pequeña, y yo no soy de las que se van a casa temprano a descansar. Caminamos hacia afuera con la misma naturalidad con la que se cruza una frontera, como si ya nos conociéramos. En el camino él me tocó la espalda con la mano abierta, seguro, como marcando territorio, y yo dejé que lo hiciera porque a mí me encanta cuando creen que marcan algo que no les pertenece. Su departamento era exactamente como lo imaginas cuando un hombre se cree exitoso, ordenado, minimalista, con esas luces cálidas que hacen que todo se vea más elegante de lo que realmente es. No era un lugar con personalidad, era un lugar con control, y eso me dio información. Me ofreció agua como si estuviera siendo caballeroso, pero también como si estuviera siguiendo un protocolo, y yo me reí por dentro. Yo no vine a beber agua, vine a ver qué tan firme era su confianza cuando dejara de tener el guión en la mano. Me miró como si estuviera evaluando y yo lo miré de vuelta como si yo fuera quien estaba dando la aprobación final. En ese momento, para mí, ya era una competencia silenciosa, y a mí me gusta jugar ese juego.
Empezó el coqueteo físico con esa urgencia que a muchos les parece pasión y a mí me parece impulso, manos, besos, la respiración cambiando, el mundo achicándose a una sala y a dos cuerpos. Leo se movía con seguridad al principio, como alguien acostumbrado a que las mujeres respondan exactamente como él espera. Yo también estaba segura, porque yo sé quién soy y no voy por ahí pidiendo permiso para existir. La ropa fue cayendo con facilidad, porque cuando hay deseo, la ropa siempre estorba. Yo lo estaba leyendo a él, buscando el punto exacto donde su control se iba a resquebrajar, porque siempre hay un punto. A veces es un sonido, a veces es una palabra, a veces es lo que descubren cuando la fantasía choca con lo real. El momento en que se dio cuenta fue inmediato, como si su cerebro hubiese golpeado una alarma. Sentí el cambio en su cuerpo antes de ver su cara, ese retroceso brusco, esa tensión que aparece cuando alguien cree que está en peligro, aunque lo único que esté en peligro sea su orgullo. Sus ojos se abrieron como si yo hubiera hecho algo monstruoso, y su expresión pasó de deseo a disgusto con una rapidez insultante. No me preguntó nada, no intentó entender, no se detuvo a respirar, solo empezó a soltar palabras torpes, como si yo fuera una trampa y él el víctima oficial del universo. A mí me pareció grotesco, porque nadie se comporta así cuando está frente a algo que le gusta, solo cuando se siente expuesto. Yo alcancé a cubrirme por instinto, más por dignidad que por pudor, y le dije que se calmara, que no hiciera un show ridículo en su propia casa. Él no quería calmarse, él quería recuperar el control, y cuando un hombre así lo pierde, se pone teatral. Empezó a hablar de engaño, como si yo le hubiera firmado un contrato con letra pequeña, como si el deseo que tuvo hace segundos no hubiera sido real. Yo estaba furiosa porque esa narrativa lo dejaba a él como juez y a mí como acusada, y eso no lo acepto. No soy un error de nadie, y menos de un tipo que hace 5 minutos estaba temblando de ganas. Si alguien tenía derecho a indignarse era yo, porque me estaba tratando como si mi existencia fuera una falta. Lo siguiente fue todavía peor porque no se limitó a ofenderse, se puso vulgar, como esos hombres que usan la agresividad para tapar la confusión. Levantó la voz, dijo que yo lo había forzado, con una mentira, y esa frase me cayó como un golpe, porque era una manera de convertir su propio deseo en una excusa para destruirme. Yo le respondí que nadie lo obligó a nada, que él también eligió, que él también se acercó, que él también pidió más. Pero él no quería hechos, quería una historia donde él quedara limpio y yo quedara marcada. Y en ese tipo de historias, siempre creen que pueden borrar a la otra persona con una etiqueta. Entonces empezó a empujarme hacia la puerta, sin cuidado, sin humanidad, sin siquiera preguntarse si yo tenía mis cosas. Yo traté de recuperar mi ropa, traté de mantener la cabeza en alto, porque no hay nada peor que darle el espectáculo completo a alguien que te quiere humillar. Él seguía hablando de denunciar, de agresión sexual mediante fraude, usando esas palabras como si fueran una forma de castigo ejemplar. A mí me daba igual el tecnicismo, lo que me importaba era el mensaje. Quería convertirme en un escándalo para proteger su ego. Yo le dije que si él pensaba que podía hacerme desaparecer con una amenaza, estaba muy equivocado. En su cara vi ese miedo feo, no miedo a mí, miedo a lo que él mismo había hecho y no quería aceptar. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, yo me quedé en el pasillo con el aire helado golpeándome la piel, intentando ordenar mi dignidad como si fuera ropa tirada. Tenía el corazón acelerado, pero no por vergüenza, sino por rabia competitiva, porque la humillación es una moneda que yo no pago sin cobrar intereses. En mi cabeza, Leo acababa de cometer el error más grande de su vida, tratarme como si fuera descartable. Él cree que puede volver a su mundo cómodo, fingir que esto no pasó y escoger a una mujer, segura, para su imagen, como si yo fuera un riesgo y no un premio. No voy a permitir que ensucie mi nombre diciendo que lo engañé, porque eso es él inventándose una salida digna de su propia cobardía. Si él quiere jugar a la reputación, que sepa que conmigo no existe el botón de borrar, existe el botón de competir, y yo no pierdo. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, qué conveniente tu ego, te acercas, te vas a su casa, llega el momento y cuando el tipo reacciona mal dices que es culpa de él por no aguantar. No es competencia, es falta de criterio y ahora quieres castigar a alguien por no seguirte el juego. Respuesta de la OP, lo que es conveniente es tu moral selectiva, porque para condenarme a mí te haces el ciego con lo obvio. Él me buscó, él me llevó, él estaba encantado hasta que su orgullo se sintió amenazado. Yo no castigo a nadie, yo expongo la hipocresía, y si a él le molesta verse reflejado, ese no es mi problema. La gente como tú ama ponerme en el banquillo porque les asusta una mujer que no pide permiso para existir y para gustar. Usuario Anónimo 2 dice, no eres, premio mayor, eres una persona que claramente no sabe leer el cuarto y encima quiere convertir un rechazo en una guerra. Si alguien te denuncia es por andar provocando y luego actuando como víctima cuando te sacan de donde no te quieren. Respuesta de la OP, me encanta cómo cambias la palabra rechazo por humillación para que suene más aceptable,
como si a mí me hubieran dicho, no gracias, con respeto y no me hubieran tratado como si fuera un fraude. Yo no actúo víctima, yo me niego a que me etiqueten para que un hombre se sienta héroe de su propia cobardía. Si alguien quiere denunciar, que lo haga, pero que se prepare para que el cuento no sea solo el suyo, porque yo no nací para quedarme callada cuando me intentan convertir en chisme barato. Actualización 1. Ha pasado 4 días desde la última actualización y, aunque mi cuerpo ya no tiene el frío de ese pasillo, mi cabeza no ha dejado de hervir ni un segundo. Solo necesito decir 2 cosas para ubicarte. Leo desapareció como si yo fuera un accidente que hay que ocultar, y yo me negué a permitir que él controle la versión oficial. Lo primero que sentí no fue tristeza ni miedo, fue esa furia de cuando te quieren bajar del podio a empujones. Yo conozco ese movimiento, es el de los que pierden el control y creen que pueden recuperarlo ensuciando a la otra persona. Y si algo tengo claro es que mi nombre no se vuelve barro por capricho de un hombre confundido. Me enteré de lo que estaba diciendo por un amigo en común que no supo si hablarme con pena o con morbo, esa mezcla repulsiva que la gente usa cuando quiere información sin ensuciarse las manos. Me contó que Leo estaba advirtiendo a los suyos, que tengan cuidado con las sorpresas, como si yo fuera una emboscada y no una mujer real con vida real. Lo decía con risitas nerviosas, como quien lanza un chiste para probar si el grupo lo va a respaldar, y al parecer lo respaldaron. A mí no me dolió el chiste en sí, me dolió la cobardía, porque su mensaje no era, me asusté, era, yo soy la víctima, apóyenme. Esa es una jugada social de manual, te conviertes en mártir para que el resto te proteja sin hacer preguntas. Y yo, sinceramente, no iba a quedarme viendo cómo construía un club anti-Sabrina alrededor de una anécdota que él deformó. En mi cabeza, la solución era simple, si él quiere hacerme un personaje, yo voy a entrar a la escena como protagonista, no como rumor. No por rogar, porque yo no ruego, sino por ponerlo en evidencia frente al mismo público al que está intentando entretener con mi humillación. Me obsesioné con la idea de verlo sostener esa narrativa mirándome a los ojos, sin pantallas, sin grupito, sin ese escudo de risas ajenas. Cuando alguien te quiere convertir en un cuento, lo más ofensivo es que lo haga sin verte. Así que empecé a averiguar dónde estaba saliendo estos días, porque los hombres como Leo no se esconden de verdad, solo cambian de escenario. Y yo sé buscar escenarios. Elegí cuidadosamente cómo presentarme porque hay batallas que se ganan antes de hablar, y esta era una de esas. Me puse un vestido espectacular, no por él, sino por mí, porque no hay nada que desarme más a un grupo que se alimenta de burlas que ver a la supuesta vergüenza entrar brillando. Me arreglé como si fuera una noche de triunfo, perfume, maquillaje exacto, esa clase de imagen que hace que incluso los que te odian tengan que mirarte. Mientras me preparaba, no pensaba en recuperarlo, pensaba en recuperar el control del relato. Yo quería que él sintiera lo que yo sentí, que de pronto todo el mundo te mira y tú no tienes dónde esconderte. Eso, para mí, es justicia social. Cuando llegué al bar, lo encontré rápido porque Leo es el tipo de hombre que siempre se coloca donde puede ser visto. Estaba con un grupo, riéndose, con esa cara relajada de quien cree que ya ganó sin pelear. Por un segundo, sentí ese impulso de duda que aparece cuando uno sabe que está entrando a un territorio hostil, pero lo aplasté en el acto. Yo no estaba invadiendo, yo estaba reclamando, porque el territorio también se gana con presencia. Caminé hacia su mesa sin titubear, sin mirar al piso, sin buscar aprobación. Noté que algunos me reconocieron antes de que yo llegara, y ese susurro de alerta me confirmó que su rumor ya estaba funcionando. Eso me dio aún más gasolina. Yo me acerqué con la calma de quien está segura de sí misma y dije lo justo para cortar su aire triunfal. No fui a suplicar ni a pedir explicaciones, fui a colocar un espejo. Insinué, con una sonrisa medida, que su enojo tenía más que ver con su inseguridad que conmigo, que hay hombres que se asustan cuando no pueden dar la talla y entonces corren a inventar excusas para sentirse poderosos. Lo dije de manera que sus amigos lo escucharan, porque la vergüenza es un idioma social y yo estaba hablando en su dialecto. En mi mente era perfecto, si él quería pintar una historia de «me engañaron», yo le iba a tirar encima la versión que más lastima a un ego masculino. No era un ataque al azar, era estrategia. Lo que no anticipé fue la reacción del grupo, porque yo asumí que el macho alfa siempre se queda solo cuando lo cuestionas, y ahí me equivoqué. En vez de burlarse de él, sus amigos se levantaron al mismo tiempo, como si hubieran ensayado una coreografía barata de protección. Formaron un muro humano entre él y yo, como si yo fuera una amenaza física, y no una mujer hablando. Sentí ese golpe de realidad que no es emocional, es social, cuando te das cuenta de que el grupo ya decidió qué historia creer. Me empezaron a decir que me fuera, con ese tono condescendiente de seguridad improvisada, como si fueran guardias de un museo y yo una vándala. Yo respiré hondo porque odié el papel en el que me estaban poniendo. Lo peor fue que Leo ni siquiera me miró al principio, y esa indiferencia fue una provocación más grande que cualquier insulto. Se quedó sentado,
con esa postura cómoda de quien dejó que otros hagan el trabajo sucio. Esa es la clase de cobardía que a mí me descompone, porque significa que se siente respaldado, protegido, validado. Yo intenté dar un paso para que me escuchara directamente, pero el muro se apretó, hombros contra hombros, como si mi voz fuera contagiosa. Sentí la mirada de la gente alrededor, esa mezcla de curiosidad y juicio que se siente como una lámpara en la cara. Nadie estaba analizando, todos estaban consumiendo. Yo no estaba siendo escuchada, estaba siendo observada. En ese momento vi a la chica con la que él se estaba besando, Bianca, pegada a él como si fuera parte de su triunfo. No voy a fingir que no me provocó un choque instantáneo, porque hay cosas que se sienten como una provocación personal aunque no lo sean. Ella era el tipo de mujer que encaja fácil, la que se ve normal para el grupo, la que no incomoda, la que se deja poner en el lugar de la opción correcta sin siquiera cuestionarlo. Leo la besaba como quien quiere demostrarle al público que ya pasó página, como quien se limpia la culpa en los labios de alguien nuevo. A mí se me subió la sangre porque entendí lo que estaba haciendo, estaba usando a otra mujer como sello de aprobación social. Y yo odio perder por voto popular. Yo no me quedé callada, porque callarme habría sido aceptar el rol que me asignaron, así que abrí la boca con más fuerza. Le grité que su show era patético, que estaba usando a esa chica como escudo, que su enojo era una máscara para no aceptar que le gustó lo que pasó. Sé que desde afuera se verá como una escena, pero desde adentro se sentía como defender mi nombre con uñas. Alguien me pidió que bajara la voz y yo respondí que se bajen ellos la hipocresía, que es más fácil acusar que mirar la verdad. Bianca me miró por un segundo con una cara que no era miedo, era cálculo, como si ya tuviera un concepto de mí construido por terceros. Esa mirada me encendió, porque significaba que yo estaba llegando tarde al relato. El bar, que hasta ese momento era un escenario social, se volvió una maquinaria de expulsión. Apareció personal de seguridad, no con violencia inmediata, sino con esa autoridad de manual que se alimenta de la aprobación de los demás. Me dijeron que debía retirarme, que estaba incomodando, que estaba acosando, y esa palabra me cayó mal porque la estaban usando como sello final para cerrar cualquier discusión. Yo intenté explicar que él estaba difamándome, que yo solo estaba respondiendo, pero nadie escucha matices cuando ya eligieron un villano. Me tomaron del brazo con firmeza y yo me solté con orgullo, porque no me gusta que me agarren como si fuera un paquete. Esa fuerza en la muñeca no me dolió físicamente, me dolió simbólicamente. Mientras me llevaban hacia la salida, sentí que el mundo se inclinaba a favor de Leo con una facilidad insultante. Yo gritaba que Bianca era una versión barata de lo que él realmente quiere, no por ella, sino por él, para que le ardiera la comparación. Sé que sonó feo, pero cuando te quieren borrar, uno habla con el cuchillo que tiene a mano. Algunos se rieron, otros grabaron, y ahí entendí la dimensión del desastre. No era solo una discusión, era contenido. Yo estaba quedando como la loca en el vídeo de alguien, como el, miren lo que vino a hacer, y esa es una imagen que se pega. Leo, desde su mesa, seguía sin moverse, y esa quietud me dio más rabia que si me hubiera empujado él mismo. Porque la quietud dice, yo tengo poder. Afuera, el aire me golpeó la cara como una bofetada, y tuve que tragarme el orgullo un segundo para no quebrarme en la calle. No por arrepentimiento, sino por impotencia estratégica, porque yo había calculado una jugada y el tablero respondió distinto. Me quedé parada un momento intentando recomponer mi postura, porque no me gusta que me vean vencida ni un segundo. Revisé mi celular y vi que seguía bloqueada, como si yo fuera un spam humano, y ese bloqueo ya no era solo un límite, era un trofeo para él. Sentí la urgencia de recuperar el control de alguna forma, cualquier forma, porque perder frente a un grupo se siente peor que perder frente a una persona. Fue ahí cuando entendí que ya no estaba compitiendo solo contra Leo, estaba compitiendo contra su red. Esa noche, al llegar a casa, encontré un mensaje de un número desconocido que no necesitaba presentarse para sonar amenazante. Decía que dejara de buscarlo, que tenían capturas, que si volvía a aparecer iban a tomar acciones, y el subtexto era obvio, querían asustarme con la idea de la policía y de una denuncia. Me quedé mirando la pantalla con una mezcla de furia y adrenalina, porque ahora sí lo estaban formalizando, ahora sí querían encuadrarme como un problema legal y no solo social. Leo no solo estaba huyendo, estaba armando defensa, y eso es admitir que me teme aunque no lo diga. Yo apreté los dientes y me juré que no iba a quedar como el monstruo en su cuento mientras él se besaba con Bianca como si fuera el premio. Si él elevó el juego, entonces yo también, y lo peor es que esa idea, en mi cabeza, sonó perfectamente justa. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, te sacaron del bar porque fuiste a armar show, no porque Leo sea un villano maestro. Te plantaste a humillarlo y te salió mal, y ahora te sorprende que la gente te vea como acosadora. No eres protagonista, eres advertencia ambulante. Respuesta de la OP, qué fácil para ustedes llamar,
show, a defenderse cuando el show lo empezó él difamándome como si yo fuera un chiste para su grupito. Me sacaron porque él ya había sembrado la idea de que yo soy peligrosa, y la gente ama sentirse héroe expulsando a alguien, aunque no entiendan nada. Si de verdad les importara la verdad, le habrían preguntado por qué tuvo tanto deseo y luego tanta vergüenza. Pero claro, es más cómodo apuntarme a mí que cuestionar al rey del bar. Usuario Anónimo 2 dice, lo de Bianca fue lo más patético. Ella ni te conoce y ya la insultaste como si fuera tu enemiga mortal. Eso no es competir, eso es estar obsesionada y creer que el mundo te debe algo. Él te bloqueó por una razón y tú sigues confirmándosela. Respuesta de la OP, Bianca no es inocente en esta historia, es el accesorio que él eligió para pararse encima y decir, miren, ya estoy bien. Si tú no ves cómo funciona eso socialmente, es porque nunca has sido la persona a la que quieren convertir en chiste público. Y sí, claro que lo confirmo. Confirmo que no me dejo pisotear y que no voy a sonreír mientras me pintan como un monstruo para que él quede limpio. Si eso te parece obsesión, entonces tal vez lo que te molesta es ver a alguien que no acepta perder cuando el juego está amañado. Actualización 2. Han pasado 3 semanas desde la última actualización y lo único que voy a admitir es que la humillación pública no me quebró, me afinó. La gente cree que cuando te sacan de un bar como si fueras un problema, tú te escondes y desapareces, pero yo no fui criada para retroceder cuando el tablero se pone injusto. Si Leo quería convertirme en un cuento de cuidado, entonces yo necesitaba conocer la estructura de su cuento, quién lo repetía, quién lo validaba y, sobre todo, quién estaba ocupando mi lugar en su narrativa. Bianca ya no era una cara al lado de su boca, era la prueba viviente de que él estaba intentando seguir adelante como si yo hubiera sido un error. Y en un ranking, el peor insulto no es que te odien, es que te reemplacen con tranquilidad. Me puse a buscarla sin el dramatismo que la gente imagina cuando investigué, porque no estaba pegando fotos en una pared, estaba haciendo algo más simple y más efectivo. Revisé redes, etiquetas, comentarios, ese rastro que todos dejan porque creen que su vida privada es un derecho. Encontré su nombre completo, su lugar de trabajo, su rutina, su horario de salidas, y no me costó nada porque la mayoría de personas se vende sola por un poco de interacción. La ironía es que la gente me llama intensa por usar información pública, pero ellos consumen chismes como deporte. Yo solo decidí ser la que juega con la pelota en lugar de gritar desde la tribuna. Cuando vi dónde trabajaba, entendí que era un escenario perfecto, un lugar lleno de testigos, cámaras, y una falsa sensación de seguridad que vuelve a cualquiera confiado. Mi objetivo no era hacerle daño, como si yo fuera una villana de caricatura, era algo más elegante, desarmar su vínculo desde adentro. Yo quería sembrar dudas sin ensuciarme las manos, hacer que ella misma llegara a la conclusión de que Leo era un problema, que estar con él no era prestigio sino riesgo. Porque si Bianca lo soltaba, él no tendría a quien besar en público para demostrar que está bien, y entonces su victoria se vería frágil. A mí me bastaba con mover una pieza para que las otras se cayeran por gravedad. Además, hay algo que nadie quiere reconocer, muchas relaciones empiezan por reputación, y yo iba a tocar justo esa fibra. Si él estaba construyendo la imagen de hombre precavido, yo iba a darle la imagen de hombre peligroso. Planeé el encuentro como se planea una jugada limpia, con apariencia de normalidad, sin entrar como un huracán. Elegí ropa sobria, maquillaje controlado, una actitud suave que contrastara con la versión de mí que Leo seguramente había pintado. Practiqué mi voz para que sonara amable, casi vulnerable, porque la vulnerabilidad bien usada abre puertas sin que la otra persona se dé cuenta. Entré al centro comercial como cualquier clienta con tiempo, caminando lento, mirando escaparates, dejando que mi presencia se diluyera en el ruido. No iba a buscarla como depredadora, iba a dejar que el azar pareciera azar. Cuando encontré la tienda, respiré profundo y me repetí que yo era la calma. La calma, en ese momento, era mi arma. La vi doblando ropa con ese gesto automático de quien cree que la vida es simple. Trabajo, pareja, planes, y ya. Me acerqué con un pretexto tonto, pregunté por una talla, por un color, y observé su reacción antes de dar el siguiente paso. Al principio fue profesional, casi mecánica, pero luego su cara cambió apenas un segundo, como cuando reconoces una alarma sin querer mirarla. En ese microsegundo supe que no estaba entrando a un espacio neutral. Ella ya tenía un concepto de mí, un perfil instalado, y eso me molestó porque significaba que Leo había hecho su trabajo de propaganda. No dijo nada, pero su cuerpo se tensó un poco, y esa tensión me confirmó que yo no era sorpresa, era amenaza anticipada. Aún así, no retrocedí, porque yo no venía a pedir permiso para hablar. Decidí actuar como si no hubiera nada raro, porque si ella estaba esperando una escena, yo le iba a dar confusión. Le dije que me gustaba su gusto, que ella tenía buen ojo, que qué lindo ambiente, esas frases que parecen vacías pero bajan defensas. Ella respondió con cortesía, pero una cortesía rígida,
como quien mantiene una puerta cerrada con una sonrisa. Yo seguí, como si estuviéramos construyendo una charla casual, y metí el anzuelo de manera gradual. Mencioné el nombre de Leo como si fuera un accidente, como si fuera un tú conoces a, y vi como su mirada parpadeó con cálculo. Ahí supe que ya estaba confirmando cosas en su cabeza, no sobre mí, sino sobre lo que él le había dicho. Empecé a pintar a Leo con palabras suaves pero venenosas, sin acusaciones directas que sonaran a venganza. Dije que él podía ser encantador al principio, pero que tenía arranques, que cambiaba de humor, que era muy cuidadoso con su imagen, y que a mí me había hecho sentir insegura. Usé frases que no se pueden desmentir fácilmente porque son emociones, no hechos. Quería que ella pensara que la advertencia venía desde un lugar de empatía femenina, no de competencia. Quería que la idea se plantara sola y creciera sin que yo la empujara. Mientras hablaba, ella sentía apenas, pero no con sorpresa, sino con esa atención fría de quien ya decidió que tú no eres fuente confiable. Y eso me encendió, porque significa que no importa lo que digas, importa quién te lo dice. Yo insistí con un detalle más, el de supuestas deudas, no porque me importen las finanzas de Leo, sino porque el dinero siempre es un talón sensible. Dije que yo había oído cosas, que él a veces no era transparente, que él tenía historias raras con gente, y lo lancé como si fuera una preocupación. Ella seguía sin caer, sin preguntarme nada, sin darme la gratificación de una reacción. En ese momento entendí que Bianca no era una chica ingenua, era una chica entrenada. Estaba escuchando para mapearme, no para creerme. Su rostro seguía amable, pero sus manos se movían con una precisión nerviosa, y eso me indicó que estaba haciendo algo más mientras hablábamos. Yo pensé que estaba escribiéndole a Leo, y me dio risa por dentro, porque era exactamente el comportamiento de alguien que necesita aprobación masculina para manejar un conflicto. Lo que yo no vi, y lo vi demasiado tarde, fue que ella no estaba llamando a Leo, estaba llamando a seguridad. Lo hizo sin drama, sin levantar la voz, sin ese teatro de «déjame en paz», como si supiera que el silencio le daría la ventaja. De pronto, 2 guardias aparecieron en la entrada como si la tienda fuera una fortaleza, y el aire cambió. Uno de ellos me pidió que los acompañara para hablar, con esa voz neutra que usan para que tú no puedas acusarlos de agresivos. Bianca no me miró como culpable, me miró como procedimiento, y esa frialdad fue lo que más me golpeó. Me di cuenta de que su estrategia era impecable, no discutir, no confrontar, no permitir que yo parezca razonable. Simplemente convertir mi presencia en un incidente registrado. Yo intenté mantener la compostura y dije que estaba comprando, que era clienta, que nadie me podía echar por una conversación. El guardia me preguntó por qué Bianca se veía incómoda, y ahí entendí la trampa. En este mundo basta con que alguien diga, me siento acosada, para que tú quedes marcada antes de abrir la boca. Les dije que Leo estaba difamándome, que yo solo estaba intentando aclarar un malentendido, pero esa explicación suena exactamente como lo que dicen las personas cuando se están acosando. La ironía es cruel, mientras más intentas defender tu intención, más sospechoso suenas para quien ya te juzgó. Bianca se quedó detrás del mostrador, inmóvil, como una reina observando cómo sus soldados empujan una pieza fuera del tablero. Y yo, que entré creyendo que iba a contaminar su historia, estaba siendo convertida en evidencia. Me sacaron al pasillo del centro comercial y el espectáculo empezó sin que yo lo eligiera. Varias personas miraron, algunas grabaron, y yo sentí esa mezcla de rabia y lucidez que te obliga a pensar en cómo te ves desde afuera. Traté de hablar con los guardias como si fueran adultos con criterio, pero ellos ya estaban en modo protocolo. Me pidieron identificación, me dijeron que habían recibido una queja por acoso y alteración del orden, y yo tuve que morderme la lengua para no soltar una carcajada amarga. Alteración del orden, como si yo fuera una alarma pública, como si mi mera insistencia fuera un delito. Yo dije que Bianca estaba exagerando, que esto era una campaña de Leo para pintarme como peligrosa, y la palabra «campaña» fue el error, porque sonó paranoica. En ese momento, vi el giro completo, yo, la intensa, la insistente, la amenaza. Cuando llegó la policía, todo se volvió más definitivo, más frío, más irreversible. Un oficial me habló con ese tono de quien no quiere complicaciones, y me pidió que cooperara para evitar problemas mayores. Yo intenté explicar, pero ya había un relato armado. Una empleada se sintió acosada, seguridad intervino, se resistió verbalmente, llegó la policía. Las historias simples ganan porque caben en la cabeza de cualquiera. Me esposaron frente a la tienda, y ese metal en mis muñecas no era dolor, era símbolo. El símbolo de que yo estaba perdiendo el control público de mi imagen. Y lo más humillante es que lo estaba perdiendo en el lugar más banal posible, entre maniquíes y bolsas de compras. Mientras me llevaban hacia la salida, vi a Bianca salir por una puerta lateral, escoltada por una compañera, como si fuera una celebridad resguardada. Y entonces apareció Leo, porque claro que apareció,
El héroe llega cuando el villano ya está amarrado. Lo vi acercarse con esa prisa falsa de «¿Qué pasó?», pero en su cara había algo peor que enojo, había satisfacción. Se acercó a Bianca, la abrazó, le dijo algo al oído, y ella sonrió con esa sonrisa pequeña de quien sabe que ganó sin ensuciarse. Leo me miró apenas, como quien mira una mancha en el suelo, y luego se rió. No una risa explosiva, una risa corta, limpia, la risa de alguien que siente que el universo le dio la razón. Esa risa me atravesó, porque era la confirmación de que me estaba ganando la partida en el terreno que más importa, el social. Yo subí a la patrulla con la espalda recta porque, aunque me cueste, no le regalo a nadie el placer de verme quebrada. Adentro, con la puerta cerrada, sentí el golpe real, había cámaras, había informes, había un registro que ya no era chisme sino papel. Me pregunté cuántas veces más él iba a usar ese registro para advertir, para reforzar la idea de que yo soy un peligro. Pensé en mi nombre circulando como sinónimo de problema, y me dio una furia que no se parecía a la del bar, se parecía a algo más íntimo, más venenoso. Cuando llegué a la comisaría, me dijeron que probablemente saldría en unas horas, pero que habría una citación y una posible orden de alejamiento si Bianca insistía. Y en ese instante supe que esto ya no era solo competencia, era una jaula que estaban construyendo alrededor de mí. Salí esa misma noche, pero no salí libre. Salí con un papel, con una fecha, con un recordatorio de que hay lugares donde la reputación se vuelve expediente. Mi celular tenía mensajes de gente que no estaba preocupada, estaba curiosa, preguntando qué pasó, pidiendo detalles como si fuera entretenimiento. Y eso fue lo que me terminó de encender. No solo estaba perdiendo contra Bianca, estaba siendo consumida por un público que no me ve como persona, me ve como historia. Me acosté sin poder dormir, pensando en esa risa de Leo como un sello, y con una amenaza concreta en la cabeza. Si hay una orden de alejamiento, si hay denuncia formal, yo no solo pierdo un hombre, pierdo espacios, pierdo control, pierdo futuro social. Y yo no estaba lista para aceptar eso. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, fuiste a su trabajo a manipularla y te salió como te merecías. No es estrategia, es acoso con perfume. Ya no es que Leo te bloquee, es que tú sola estás construyendo el expediente para que te saquen de todos lados. Respuesta de la OP, qué discurso tan cómodo, porque llamas acoso a una conversación y te saltas que él empezó la difamación y la humillación pública como si yo fuera una advertencia ambulante. Bianca no actuó por miedo, actuó por ventaja, porque sabía que con una llamada podía convertirme en la villana oficial sin debatir nada. Si ustedes creen que esto es justicia, lo único que están demostrando es que les fascina castigar a quien se defiende con la misma energía con la que otros atacan por detrás. Usuario anónimo 2 dice, ¿de verdad pensaste que inventando que Leo era violento y deudor ella iba a caer? Eso no es competir, eso es mentir para destruir. Y encima te indignas porque te arrestan. Estás obsesionada con ganar un ranking que solo existe en tu cabeza. Respuesta de la OP, lo que ustedes llaman inventar, yo lo llamo anticipar patrones, porque hombres como Leo siempre tienen algo que esconder aunque sea su propia cobardía. Bianca no cayó porque sea brillante, no cayó porque ya venía programada para verme como amenaza y convertir cualquier palabra en prueba. Y sobre el ranking, no te hagas el ingenuo, el ranking existe en cada mirada, en cada risa, en cada grupo que decide quién vale y quién se vuelve chiste. Si tú no lo ves, es porque nunca te ha tocado pelear por no ser aplastado por una versión ajena de ti. Actualización 3. Han pasado 2 años desde la última actualización y lo primero que tengo que decir es que el tiempo no borra nada, solo reordena el daño. Yo pensé que lo peor de esta historia iba a ser un arresto y una orden de alejamiento, como si eso fuera el techo de la humillación, pero estaba equivocada. Lo peor fue la manera en que el mundo siguió girando sin mí mientras yo quedaba atrapada en una etiqueta. Hay una diferencia brutal entre que te critiquen y que te conviertan en esa persona, para siempre, la que mencionan como advertencia en reuniones, la que aparece en historias con moraleja. Yo no estaba viviendo un duelo por Leo, estaba viviendo una pelea contra la narrativa que él ganó. Después de aquel episodio, el proceso legal no fue una película dramática, fue peor, fue burocracia. Hubo citaciones, hubo fechas, hubo salas frías donde todos hablan como si tu vida fuera un número de caso. Bianca pidió una orden de alejamiento formal, y la consiguió, porque su argumento era limpio y el mío era, yo quería aclarar, que suena a excusa incluso cuando es verdad. Yo aprendí rápido que la intención importa menos que la percepción cuando ya te han marcado. Me restringieron lugares, me restringieron acercamientos, me restringieron hasta el derecho de explicarme. Y lo más irónico es que todo eso se vendió como protección para ella, como si yo fuera un peligro constante en su vida, cuando lo único constante era mi rabia por ser tratada como monstruo. Durante meses me obsesioné con saber de ellos, no como fanática, sino como alguien que necesita ver si el trofeo de su victoria tenía grietas. Miraba redes desde cuentas alternas, leía comentarios, veía fotos,
como quien se acerca a un accidente para comprobar que de verdad ocurrió. Leo y Bianca se volvieron esa pareja que a la gente le encanta celebrar, sonrisas pulidas, viajes, frases sobre amor sano, fotos en eventos. En cada publicación yo veía un mensaje oculto: mira qué bien estamos sin ti. No era que me doliera que él estuviera con otra, me dolía que estuviera feliz con otra mientras yo quedaba como villana. La felicidad ajena se vuelve insulto cuando la tuya fue robada por una historia mal contada. Y ellos estaban construyendo felicidad como un edificio, ladrillo por ladrillo, frente a mis ojos. Yo intenté rehacer mi vida con la misma disciplina con la que me rehice siempre, porque yo no soy alguien que se deja caer por amor. Cambié de círculos, cambié de lugares, cambié de rutina, como si mudarme de escenario fuera a borrar el eco. Pero el eco se metía igual, porque en una ciudad las historias viajan como humo. En un trabajo escuché a dos chicas comentar sobre una tipa que acosaba a una pareja, y supe que hablaban de mí aunque no dijeran mi nombre. En una fiesta alguien me miró raro cuando dije quién era, y esa mirada no era curiosidad, era reconocimiento. Es devastador descubrir que la gente ya decidió quién eres antes de conocerte. Ahí entendí que no solo había perdido a Leo, había perdido control sobre mi identidad pública. Con el tiempo, me empecé a enterar de que Leo y Bianca se estaban involucrando en causas, eventos, charlas, espacios sociales donde la moral se exhibe como medalla. Se volvieron activistas, de esos que se paran frente a un micrófono y cuentan historias de respeto y amor como si fueran expertos. Yo lo veía y me hervía, porque me resultaba obsceno que él, que me gritó y me expulsó como si yo fuera un fraude, ahora se vendiera como aliado. En mi cabeza, esa era la hipocresía final, usar la bandera de la empatía después de haberme tratado como amenaza. Y cada vez que los veía en fotos de fundaciones, yo sentía que me habían robado incluso el derecho a ser parte de mi propia comunidad sin cargar un estigma. Me parecía una apropiación, una limpieza de imagen perfecta. La bomba real explotó cuando me enteré del giro que nadie vio venir, y cuando digo nadie, es porque incluso yo tardé en creerlo. Bianca también es una chica trans. No lo supe por chismes al azar, lo supe porque un conocido, en una conversación casual, mencionó algo con esa voz de «no se lo digas a nadie», y luego lo confirmó con datos que no dejaban espacio a dudas. La noticia me dejó helada, no por sorpresa, sino por la crueldad del mensaje implícito. Si Leo terminó casándose con una mujer trans, entonces su rechazo no era principio, no era miedo, no era confusión. Su rechazo era personal. Me rechazó a mí. En ese punto, la rabia se mezcló con algo que no me gusta admitir ni a mí misma, una especie de humillación íntima, como si el universo me estuviera señalando con el dedo. Bianca, además, era de esas personas que pasan desapercibidas con facilidad, no porque sean mejores, sino porque no levantan olas. Ella era dulce, calmada, estratégica sin espectáculo, el tipo de mujer que te gana sin que tú te des cuenta de que estabas jugando. Y eso, para alguien como yo, es insoportable, porque implica que la competencia no era física ni estética ni de calibre, era de carácter. Leo no quería intensidad, no quería confrontación, no quería una mujer que le obligara a verse en un espejo incómodo. Quería a alguien que lo hiciera sentir héroe sin esfuerzo. Y Bianca le dio exactamente eso. Lo más ácido fue enterarme de que ellos contaban su historia como una lección de amor, con la gente aplaudiendo. Hablaban de respeto, de confianza, de construir hogar, y en ningún lugar de ese cuento cabía mi versión. Yo era la sombra que justificaba su luz, la experiencia, que les daba legitimidad cuando hablaban de límites y de seguridad. No necesitaban mencionar mi nombre, mi rol estaba implícito, la villana que los empujó a protegerse. Ahí entendí cómo se vuelve viral una moralidad, no por ser verdadera, sino por ser útil. Su narrativa era útil para ellos y para el público, porque el público ama las historias donde hay buenos claros y malos claros. Y yo había sido moldeada para encajar en el papel de mala. Hubo un momento específico que me terminó de cerrar la garganta. Intenté asistir a un evento benéfico relacionado con la comunidad, no por ellos, por mí, por sentir que todavía tenía un lugar. No era un evento clandestino, era público, con entradas, con caras conocidas. Yo entré con calma, como si el pasado fuera un archivo cerrado, y por unos minutos creí que podía existir sin cargar el episodio encima. Pero alguien me reconoció. No sé si fue un voluntario, un organizador, alguien del círculo de Leo, da igual. Se acercaron con educación falsa y me dijeron que yo no podía estar ahí, que por antecedentes, era mejor que me retirara. Me lo dijeron como si fuera por mi bien, como si me estuvieran ofreciendo dignidad, cuando en realidad me estaban expulsando otra vez, con otro uniforme, con otra puerta. Esa expulsión fue distinta a la del pasillo de Leo, porque esta venía envuelta en moral y eso la hace más humillante. No era un hombre asustado gritando, era una institución social diciéndome que soy un riesgo. Yo pregunté qué antecedentes, qué derecho tenían, y me respondieron con vaguedades legales,
con términos como seguridad, bienestar, historial. Y ahí vi el verdadero alcance de perder una narrativa. No te quitan solo una relación, te quitan acceso. Me fui caminando despacio, con la cabeza alta por fuera y una guerra silenciosa por dentro. Esa noche lloré de rabia, no de tristeza, porque me parecía injusto que me exiliaran de espacios que se supone que existen para sostenernos. Y lo más cruel es que todo parecía razonable, visto desde fuera. Con el tiempo, mi círculo se hizo más pequeño, no porque yo quisiera, sino porque la gente se cansa de cargar reputaciones ajenas. Algunas amistades se alejaron con excusas suaves, otras se quedaron pero con distancia, como si yo fuera un tema delicado. La soledad no llegó como tragedia romántica, llegó como logística, menos invitaciones, menos mensajes, menos lugares donde sentirte normal. Yo me volví más cuidadosa, más calculadora, pero no en el sentido bonito, sino en el sentido defensivo. Empecé a pensar 2 veces antes de entrar a un lugar, 3 veces antes de hablar con alguien, 4 veces antes de reaccionar. Y eso, para mí, fue una derrota silenciosa, porque yo siempre he sido presencia, no cautela. Me estaban obligando a ser pequeña. La noticia de la boda de Leo y Bianca me llegó como llegan esas cosas, por redes, por sonrisas ajenas, por fotos donde todo parece perfecto. Ella con un vestido elegante, él con esa cara de hombre que se siente correcto, la gente comentando cosas como, qué pareja más linda. Yo miré esas fotos más de lo que debería, buscando el fallo, la grieta, el momento donde se notara que algo era falso. No lo encontré, y eso me dio una calma extraña, una calma venenosa, porque me obligó a aceptar que su felicidad no era una actuación para fastidiarme. Era real. Y cuando la felicidad ajena es real, la competencia se vuelve imposible, porque ya no puedes convencerte de que el trofeo está vacío. Ellos no solo ganaron socialmente, ganaron emocionalmente. Lo más retorcido del karma no fue que Bianca también fuera trans, fue lo que eso significó sobre mí. Me di cuenta de que Leo no me había rechazado por mi cuerpo, me había rechazado por mi forma de estar en el mundo. Por mi agresividad, por mi necesidad de ganar, por mi impulso de convertir cualquier límite en una guerra. Me rechazó porque yo, en vez de retirarme con dignidad, decidí pelear y terminé dándole la razón al relato que él construyó. Esa conclusión me dio asco porque suena como darle la victoria moral, pero también me dio una claridad brutal. Yo misma alimenté la etiqueta que hoy me persigue. No porque sea mala, sino porque no sé perder sin incendiar algo. Y hay incendios que no iluminan, solo queman. Ahora, 2 años después, no voy a decir que soy una santa reformada, porque yo no funciono así. Yo sigo creyendo que el mundo es un ranking, solo que ahora entiendo que a veces pierdes no por falta de brillo, sino por falta de estrategia emocional. Bianca me ganó con silencio, con paciencia, con no reaccionar, con dejar que los sistemas hicieran su trabajo. Yo intenté ganar a gritos y terminé siendo el ruido que todos usan para confirmar su prejuicio. Vivo con esa contradicción, la de sentir que me hicieron injusticia y al mismo tiempo ver mi mano en el desastre. Y lo peor es que esa contradicción no se resuelve con venganza, porque la venganza ya no me devuelve nada. Solo me hunde más. Hace unos días vi un anuncio de un nuevo evento de esa fundación donde ellos aparecen como voceros, con fotos profesionales, sonrisas impecables, y un mensaje de comunidad segura. Leí los comentarios y vi a gente decir que Leo es un ejemplo de respeto, que Bianca inspira, que qué bonito ver amor así. Cerré la pantalla y me quedé mirando mi reflejo como si fuera otra persona. Me di cuenta de que yo no puedo entrar a ese mundo, no porque no sea parte de la comunidad, sino porque mi nombre quedó asociado al caos. Esa es la consecuencia final, no es que ellos me ganaron un nombre, es que me ganaron el derecho a ser vista sin sospecha. Y esa pérdida, aunque me cueste admitirlo, es más grande que cualquier competencia. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, el giro final es perfecto, no era transfobia, eras tú. No te rechazaron por tu identidad, te rechazaron por tu conducta, y tú lo confirmaste con acoso, escenas y arrestos. No perdiste un ranking, perdiste la decencia. Respuesta de la OP, qué conveniente para ustedes reducir 2 años de difamación, humillación y castigo social a una frase moralista. Claro que mi conducta se volvió reactiva cuando me pintaron como un peligro y me cerraron todas las puertas, porque a mí nadie me enseñó a quedarme quieta mientras me destruyen. Y si lo quieren llamar decencia, háganlo, pero recuerden quién inició la narrativa y quién se benefició de verla crecer hasta convertirse en expediente y exilio. Usuario anónimo 2 dice, Bianca te ganó sin competir porque ella no estaba obsesionada con ganar, estaba viviendo. Tú convertiste un rechazo en cruzada y ahora te sorprende estar sola. No eres la protagonista trágica, eres la advertencia que tú misma fabricaste. Respuesta de la OP, me fascina cómo se ponen poéticos cuando el final les encaja, como si la vida fuera un cuento con moraleja limpia. Bianca no me ganó, por virtud divina,
Me ganó porque el mundo ama a quien no incomoda y castiga a quien responde con fuego cuando la empujan. Y si quieren llamarme advertencia, perfecto, pero que sea completa. Advierto lo rápido que te convierten en monstruo cuando un hombre decide que necesita una víctima para sentirse correcto y una multitud decide que necesita un villano para entretenerse.